Hay una estación en la Ciudad de México donde el tiempo no fluye igual, donde el silencio parece tener voz, y las cámaras captan lo que los ojos no ven. Tacuba, una de las más viejas del metro. Un lugar común, donde cada día miles de personas cruzan sin mirar atrás. Pero hay quienes afirman que, entre la última campanada de las 11 y el paso del último tren, aparece una figura solitaria, una mujer que nadie recuerda, pero que todos han visto. Hoy te contaré la historia que los trabajadores del metro solo susurran de noche. Esta es la crónica de la mujer del metro Tacuba. El metro de la línea 2 entró chirriando al andén de la estación Tacuba. Las luces parpadearon apenas un instante, como si algo invisible las hubiese rozado al paso. No era raro que a esa hora los trenes tuvieran un desfase, o que uno de los focos se fundiera sin que nadie lo reparara. Pero esa noche, el vagón parecía llevar algo más que pasajeros. Algo pesado, algo antiguo. El guardia de seguridad de turno, un hombre gordo y callado llamado Toledo, mascaba chicle con fuerza mientras revisaba las cámaras. Llevaba años ahí y creía haberlo visto todo. Riñas, carteristas, borrachos dormidos, parejitas buscando un rincón oscuro y hasta un indigente que aseguraba vivir dentro del túnel entre Tacuba y Panteones. Pero esa noche algo le incomodaba. No sabía si era el frío que subía desde las vías o el eco extraño que escuchó cuando el último tren pasó. Encendió su radio. ¿Cámara 2 activa?, preguntó. Activa. Todo tranquilo, respondió una voz femenina, pero no estaba tranquilo. Algo no cuadraba. En la pantalla de la cámara 4, la que daba justo a las escaleras que bajaban del vestíbulo principal, algo se movió. Una figura, una mujer, solo unos segundos. Llevaba un vestido largo, de tela antigua, como de los años 40. El cabello negro, suelto, cayéndole por los hombros. No parecía una indigente, ni una pasajera. Caminaba sola, despacio. Los trabajadores del metro lo sabían desde hacía tiempo. Tacuba tenía algo raro. Un eco que no existía en otras estaciones. Un murmullo constante entre las 12, 0 y las 4, 0 a.m., que subía desde el túnel viejo, el que ya no se usaba desde la remodelación de 1991. Algunos decían que en la construcción se había perdido a un obrero. Otros hablaban de un derrumbe oculto, pero nadie sabía nada con certeza. Un operador veterano, don Ernesto, juraba que una vez, mientras el tren estaba detenido entre estaciones por un fallo, vio a una mujer caminando sobre las vías, con los pies descalzos, sin perturbar las piedras ni los cables. La vi de frente, dijo. Tenía la cara borrosa, como si no quisiera que la recordaras. ¿Y qué hiciste? Nada. Me quedé ahí, con la mano en el freno de emergencia. Me vio, y luego se desvaneció. Los nuevos pensaban que eran cuentos, historias para espantar novatos, pero los más antiguos sabían que el metro tenía sus secretos. Tacuba, más que ningún otro. Toledo, intrigado, guardó las grabaciones de la noche anterior en una USB. No debía hacerlo, pero algo en esa mujer lo perturbaba. Reprodujo el archivo una y otra vez. Ahí estaba, bajando lentamente, a las 23:47, por la escalera sur. En el fondo de la imagen, un usuario caminaba rápido, sin verla, como si ella no estuviera, como si solo la cámara pudiera detectarla. Al ampliar la imagen, el rostro se volvía más extraño. No estaba completamente formado. Una sombra difusa ocupaba el espacio de los ojos, y sin embargo, algo dentro de él le decía que esa mujer lo miraba, a él, directamente, desde el archivo. No dijo nada a sus compañeros, pero esa noche, cuando pasó frente a la escalera, sintió un tirón en el pecho, un vacío, como si algo lo hubiese estado esperando. El vigilante de la limpieza, un joven chiapaneco llamado Kevin, fue el primero en hablarlo en voz alta. Dijo que a veces, al barrer los pasillos vacíos,
Escuchaba tacones detrás de él, que una vez vio reflejado en el vidrio del andén a una mujer parada a su lado, pero al girar no había nadie. «No te rías», carnal le dijo a su amigo en turno. «Lo juro». Le marcan los huesos en el cuello, como si la hubieran ahorcado. Y fue entonces cuando alguien mencionó una historia vieja, muy vieja. Una leyenda urbana que no estaba en internet, que no se googleaba, que pasaba de boca en boca entre personal nocturno del metro. Decía que durante la década de 1940, antes de que el metro existiera, una mujer había sido asesinada en los túneles subterráneos del sistema de drenaje, cerca de lo que hoy es la estación Tacuba. Algunos hablaban de un crimen pasional, otros de una venganza política. Pero todos coincidían en algo: la mujer murió sin justicia, enterrada, sin nombre, en el olvido, y desde entonces, su espíritu no descansaba. Fue ahí cuando llegó Julián Ortega, periodista independiente. Tenía un canal de YouTube sobre misterios urbanos llamado Subsuelo. Lo conocían por haber documentado historias sobre el Hospital Juárez, La Moira y La Planchada. Tenía buen olfato. Una noche, se metió como usuario normal a la estación Tacuba. Llevaba cámaras ocultas, micrófonos, una linterna UV y un cuaderno con anotaciones. Se quedó hasta el último tren y lo vio. La figura descendió a las 23:47 exactos. No hacía ruido, no dejaba sombra. Caminaba por el pasillo norte, mirando hacia las vías. Luego giró y lo miró. Julián no recuerda si gritó. Solo sabe que corrió. El archivo de su cámara se corrompió. Su micrófono grabó solo un zumbido, pero en la libreta escribió una sola línea, con trazo tembloroso. No quiere que la recuerdes, pero tampoco te deja olvidarla. Julián Ortega no fue el primero en ver a la mujer, pero sí el primero en intentar entenderla. Tras aquella noche, sus investigaciones se volvieron una obsesión. Pasó días en la Hemeroteca Nacional, buscando notas de asesinatos ocurridos en la zona de Tacuba entre 1930 y 1950. Los archivos eran escasos. Muchos periódicos de esa época estaban incompletos, arruinados por el tiempo, censurados. Pero encontró algo: una columna de 1944. En el periódico El Popular, narraba un hecho oscuro. Hallan cuerpo sin identificar en las cloacas de la colonia Tacuba. Mujer joven, tez clara, con marcas de estrangulamiento. Las autoridades descartan vínculo con el caso de la señora Margarita G., desaparecida la semana pasada. El cuerpo fue entregado a la fosa común. Eso fue todo. Ni nombre, ni foto, ni seguimiento, pero algo no le cuadraba. La señora Margarita G. había desaparecido en la misma semana, pero el cuerpo hallado era más joven. Las fechas coincidían, la zona también. Si era ella, y si el error de identificación condenó a un alma a vagar eternamente, Julián abrió un blog oculto donde registraba testimonios anónimos. Lo llamó Bitácora del Andén. En él, trabajadores, exvigilantes y pasajeros de madrugada compartían sus experiencias. La vía las 0:10. Se subió al vagón vacío. Nadie más la notó. Escuché que alguien susurraba mi nombre, pero estaba solo limpiando el baño del personal. Pasé junto a ella. Olía a perfume viejo, como de los años 50. Volteé y ya no estaba. Uno de los relatos más impactantes fue de una mujer llamada Mireya, quien trabajó en el área de supervisión de Línea 7. Aseguró que, al revisar las cintas de vigilancia, vio a una joven parada en el borde del andén, flotando a centímetros del piso. Lo más extraño fue el rostro. No era el de una extraña, escribió. Era el mío, pero envejecido. Como si me hubiera visto a mí misma 30 años después, muerta. Una noche, un operador de tren nocturno reportó que un vagón del convoy número 47 apareció conectado al tren sin haber sido registrado en la base. Aseguró que durante el trayecto, las luces del vagón parpadeaban sin razón y el sistema marcaba fallas eléctricas en ese segmento. Al llegar a Tacuba, el vagón se desconectó solo. Al abrirlo, no había nadie, pero en los asientos
se encontraron manchas de humedad y algo más. Un pañuelo antiguo, bordado con letras casi deshechas por el tiempo. Julián logró verlo en una foto filtrada. Las iniciales eran M.E. Margarita G., la desaparecida de 1944. El eco del pasado había vuelto. Esta vez, sobre ruedas. En 6 meses, 3 personas desaparecieron sin dejar rastro, todas vistas por última vez en Tacuba, cerca de las 23:45. Un músico callejero, una vendedora de flores y un joven estudiante. La policía no halló vínculo entre ellos, ni relación aparente con el metro. Pero Julián encontró algo inquietante. Los 3 habían hecho publicaciones días antes en redes sociales sobre una mujer que los seguía. Nada concreto, solo frases sueltas. ¿Quién era esa señora que me miró hoy? Lo juro, alguien bajó al andén detrás de mí. Y no venía nadie. Si desaparezco, fue ella. La del vestido gris. Las capturas circulaban entre foros de lo paranormal, pero eran ignoradas por las autoridades. Julián, sin embargo, lo entendía. La mujer estaba eligiendo a sus testigos, y uno los borraba del mapa. Julián comenzó a trazar un patrón. Puso sobre una mesa del comedor un mapa del metro. Sobre él, marcó con alfileres rojos cada aparición de la mujer que le habían narrado. Había puntos en Tacuba, Panteones, Popotla y un par en Colegio Militar. Todas conectadas por una línea recta que parecía seguir el trayecto de una canalización subterránea premetro. Pero había un lugar más, uno no registrado, una bifurcación que no aparecía en los planos oficiales. Un túnel ciego, abandonado, sellado, el túnel olvidado de Tacuba. Julián sabía lo que debía hacer. Tenía que bajar, tenía que entrar. Julián Ortega se presentó en la estación Tacuba un martes, a las 2:13 a.m., ya no como pasajero oculto, ni como periodista disfrazado. Esa noche, llevaba una mochila con linternas, 2 baterías, una GoPro, una cámara de visión nocturna y una grabadora de sonido de alta sensibilidad. Entró por una reja de mantenimiento que había logrado abrir con ayuda de un ex trabajador jubilado, al que convenció con billetes y promesas de anonimato. El túnel que buscaba estaba al fondo de un pasillo que ya no se usaba desde 1987. Una conexión vieja entre la línea 2 y el drenaje profundo. Oficialmente cerrado, no por seguridad, sino por olvido. La puerta estaba tapada con una lámina de acero oxidado y grafiti antiguo. La mayoría de los trabajadores actuales ni siquiera sabían de su existencia, pero Julián sí, y esa noche, con una palanca, la abrió. El aire que salió del túnel tenía décadas sin tocar la superficie. Olía a moho, a metal podrido, a tiempo encerrado. Julián encendió su linterna principal y bajó los primeros peldaños. Cada paso crujía como si el concreto se quejara. Las paredes estaban cubiertas de humedad, salitre y marcas extrañas. No eran símbolos, eran rasguños, como si algo hubiese intentado salir, no una vez, sino muchas. Grabando dijo, y la cámara comenzó a registrar. A cada paso, el sonido ambiente se apagaba, como si hubiera entrado a otro plano. No escuchaba los trenes, ni el zumbido eléctrico del sistema, solo su respiración y algo más. Un goteo, constante, y un susurro, bajo, casi imperceptible. Una voz de mujer que decía, ¿ahora sí me ves? A los 600 metros del túnel, Julián encontró una bifurcación. A la derecha, una compuerta oxidada con un número ilegible. A la izquierda, una abertura circular, de donde salía una brisa. Eligió la izquierda. La cámara empezó a parpadear. La grabadora emitía un pitido irregular. La linterna bajó de intensidad sin razón, pero Julián siguió. Y entonces encontró la sala. Era un cuarto irregular, de piedra, como si hubiera sido cavado a mano. En las paredes había papeles amarillos, carteles de cine viejos y una cama oxidada. Una lámpara colgaba del techo como un péndulo congelado, y en el centro, un vestido, colgado en el aire.
suspendido, flotando sin sostén, gris, antiguo, con botones perlados y encaje en el cuello. Era el vestido de la mujer, sin duda, y al lado, una fotografía, blanco y negro, una joven de ojos enormes y gesto triste. En el reverso, escrito con pluma, Margarita G., 1944. Julián respiró hondo. ¿Eres tú?, preguntó en voz baja. La linterna se apagó, y en la penumbra sintió una presencia detrás. No era viento, no era imaginación, era un perfume antiguo, como de gardenias secas. Y luego, una voz. Gracias por recordarme. Se giró, y la vio. La mujer del metro Tacuba estaba frente a él. El vestido gris, el cabello suelto, pero su rostro no era uno, era todos. Cambiaba, se transformaba. Era Margarita, era Mireya, era él, era nadie, era todas las mujeres olvidadas por una ciudad que las borró. Ella no hablaba con los labios, hablaba con el dolor, y ese dolor lo atravesó. Julián cayó de rodillas. La cámara captó solo su sombra antes de apagarse por completo. Lo encontraron 3 días después, en el vestíbulo cerrado de mantenimiento, solo, inconsciente. No tenía heridas visibles, pero sí marcas en la piel, líneas en espiral, como dibujos hechos con una aguja fina. Cuando despertó, no recordaba nada, solo repetía una frase: ahora la veo, ahora la verán. Desde aquella noche, la figura aparece con más frecuencia, ya no solo en Tacuba, también en San Joaquín, en Revolución, en Normal. La mujer baja las escaleras, espera en el andén, sube al tren, y si alguien la mira directamente, si logra cruzar su mirada, ese alguien comienza a soñar con túneles, a escuchar voces en el agua, a recordar cosas que no vivió. 17. Voces en el andén. Hoy, si uno se queda en Tacuba hasta muy tarde, podrá ver cómo el último tren pasa con lentitud, como si supiera que en esa estación el tiempo pesa distinto. Hay noches donde los pasajeros sienten un escalofrío justo antes de que el vagón se detenga. No hay corriente de aire, no hay ventanas abiertas, solo el presentimiento, y a veces, entre los anuncios pegados en los muros húmedos, aparece uno nuevo. Un cartel viejo, de papel sepia, que nadie colocó. Se busca. Mujer desaparecida. Última vez vista en 1944. Vestido gris. Responde al nombre de Margarita. Por las mañanas, el cartel desaparece, pero en las cámaras siempre queda el rastro. Julián Ortega nunca volvió a ser el mismo. Dejó de publicar en su blog, cerró sus redes, abandonó la ciudad. Algunos dicen que se volvió loco, otros que ahora trabaja de noche en el metro como vigilante anónimo, intentando mantenerla contenida. Pero hay quienes aseguran haberlo visto grabando, cámara en mano, siguiendo a una figura entre las sombras del túnel, como si todavía estuviera buscando respuestas que ya encontró, pero que nadie más entendería. En el último post de su blog oculto, que alguien logró recuperar, dejó escrita una sola línea: la mujer no es una, es todas. Es las que el sistema olvidó, las que murieron solas, las que nadie nombró. La estación Tacuba es antigua. La pintura se cuartea, los mosaicos respiran humedad. Hay algo melancólico en sus pasillos, como si las paredes recordaran lo que nadie se atreve a contar. En sus entrañas hay más que concreto. Hay historia, hay dolor, hay memoria, y en la hay fantasmas. La mujer del metro no siempre aparece con vestido gris. A veces viste como oficinista, o como joven madre, o como una estudiante. A veces solo se ve su silueta reflejada en el cristal del vagón. Pero siempre está sola, y siempre desaparece antes del amanecer. Tal vez la mujer del metro no busca venganza, tal vez solo quiere ser recordada. Tal vez su figura aparece para recordarnos que, bajo nuestros pies, y miles de vidas enterradas, sin nombre, sin tumba, sin justicia. Que el sistema, el real, el urbano, el social, no siempre mata con violencia, pero sí con abandono.
La mujer del metro Tacuba es la imagen de los que caen por las grietas, de las que nadie busca, de los que mueren en silencio, y que cuando finalmente logran manifestarse, no lo hacen con gritos, lo hacen con presencia, con miradas desde el otro lado del andén, con pasos que no suenan, con un susurro apenas audible entre el rugido del tren. La mujer del metro Tacuba no es solo una aparición, es un símbolo, un eco de todas las mujeres que se han perdido en el olvido, que han sido silenciadas por el paso del tiempo, por el ruido de la ciudad, por la indiferencia. Tal vez por eso aparece, para que no dejemos de mirar, porque en una ciudad que nunca se detiene, lo más aterrador no son los fantasmas, es olvidar a quienes alguna vez caminaron entre nosotros,